Bien, en el problema que tenemos aquí, lo que nos piden es solo un voltaje. ¿Cuál es el voltaje que nos están pidiendo? B1, que corresponde a la resistencia de 5 ohms que está conectado de este punto a este punto. ¿Ok? De igual forma, el ejercicio ya nos define la tierra y la tierra la establecen en la parte de abajo. Por lo tanto, entonces, si ya nos definieron la tierra, pues ya no podemos nosotros cambiar nuestro nodo de referencia. Entonces el nodo de referencia va a ser en la parte de abajo. Y a partir de ahí establecemos los demás nodos. Tengo este nodo, tengo este otro nodo y tengo este nodo. Por lo tanto, entonces tengo 3 nodos más mi referencia. Planteo que es Φ1, planteo que es Φ2 y planteo que es Φ3. ¿Ok? Y encuentro lo que serían las ecuaciones de los nodos. Y las ecuaciones de los nodos las establezco como Φ1, que multiplica ¿a quién? Φ1 es este. Entonces observo y está conectada 1 sobre 3. Está conectada más 1 sobre 6. Está conectada más 1 sobre 6. Y listo, ¿cierto? Ok. Luego, menos el Φ2. Φ2 es este. ¿Qué resistencia comparto con Φ2? La de 6, por lo tanto entonces 1 sobre 6. ¿Alguna otra comparto? No comparto ninguna más. Pero también comparto con ¿quién? Con Φ3, por lo tanto entonces tendría yo menos Φ3 por 1 sobre 6. Y ya, son todas. Y esto lo igualo ¿a quién? A fuentes de corriente. ¿Tengo fuentes de corriente ahí? Observo que hay una fuente de 15 con una resistencia en serie. Por lo tanto, la corriente está entrando al nodo. Eso significa que ¿qué signo va a tener la fuente? Positiva, y va a ser de un valor de 15 sobre 3. ¿Ok? Planteamos entonces la segunda ecuación, que sería de Φ2. En Φ2 tendríamos 1 sobre 4 más 1 sobre 6 más 1 sobre 5 menos Φ1 de 1 sobre 6 menos Φ3 de 1 sobre 5 igual a las corrientes. Y en este caso observo que Φ2 hay una corriente que está saliendo, por lo tanto me quedaría igual a menos 3. Planteo la tercera ecuación, que sería Φ3. Φ3 está de 1 sobre 6 más 1 sobre 7 más 1 sobre 5. Comparto con Φ1 de 1 sobre 6 y comparto con Φ2 de 1 sobre 5, y esto es igual a fuentes de corriente. Y en este caso en Φ3 tengo fuentes de corriente. Como no hay ninguna, entonces lo igualo a 0. ¿Bien? Ya tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Qué nos restaría? Resolverlo para poder encontrar lo que es Φ1, Φ2 y Φ3. Pero obviamente tenemos que reorganizarlo, ¿no? Vamos a reorganizarlos. Entonces me quedaría Φ1
de 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 6 menos phi 2 de 1 sobre 6 menos phi 3 de 1 sobre 6 igual a 5, luego menos phi 1 de 1 sobre 6 más phi 2 de 1 sobre 4 más 1 sobre 6 más 1 sobre 5 y luego menos phi 3 de 1 sobre 5 igual a menos 3 y por último me quedaría menos phi 1 de 1 sobre 6, luego me queda menos 1 sobre, perdón, phi 2 de 1 sobre 5 y luego más phi 3 de 1 sobre 6 más 1 sobre 7 más 1 sobre 5 y esto es igual con 0. De aquí podríamos verificar si estamos planteando bien las ecuaciones, ¿no? Veo lo que sería la diagonal principal. Si trazo la diagonal principal, tengo menos un sexto, menos un sexto, menos un sexto, menos un sexto, menos un quinto, menos un quinto. La ecuación es, o las ecuaciones son simétricas, por lo tanto está bien planteada las ecuaciones. Entonces, si alguien me dicta cuánto vale phi 1, phi 2 y phi 3. ¿Ya tiene alguien el resultado? Phi 1, phi 2 y phi 3. Creo que Phi 1 es 7.23. ¿Phi 1? Sí. 7.23. ¿Phi 2? Menos 2.45. Menos 2.45. ¿Y phi 3? 1.4. 1.4. ¿Sí coinciden? ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tengo phi 1, phi 2 y phi 3, pero esto no es lo que me preguntan. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando el voltaje que existe entre estas resistencias. Ok,
¿cómo puedo encontrar ese voltaje? Lo que debo de hacer es, si sé que los nodos son como fuentes, porque al final de cuentas estoy encontrando voltajes, entonces significa que esa resistencia de 5 ohms que me están pidiendo menos más está conectada a una fuente en cada uno de sus extremos. Tengo una fuente en esta polaridad que va conectada al nodo de referencia que definimos. ¿Y cuánto vale esta fuente que tengo de este lado? Vale Φ3 y esta vale Φ2. Φ2 vale menos 2.45 volts y esta vale 1.4 volts. Entonces, si eso que está ya es equivalente a esto en base a lo que hicimos de análisis, ¿cómo puedo encontrar el voltaje en esta resistencia, que es el que me están pidiendo? ¿Cuál es la diferencia? Exactamente, es la diferencia, que en este caso, ¿cómo se polarizan positivamente este componente? ¿Cómo puedo encontrar el más menos en este componente? La corriente tendría que pasar de más a menos, por lo tanto entonces la corriente está circulando en este sentido, ¿cierto? Y si la corriente está circulando en este sentido, ¿qué signo tiene esta fuente? Positivo. Positiva. Por lo tanto entonces, ¿cómo me quedaría la corriente de este sistema? La corriente del sistema va a ser igual ¿a quién? A esta fuente que dijimos que era positiva, 1.4. ¿Cómo es esta fuente con respecto de la corriente? Negativa. Negativa. Entonces me quedaría menos 2.45 entre ¿cuánto? Entre la resistencia, que sería 5, y esto sería igual a ¿cuánto? $1.4 menos por menos más 2.45 entre 5, por lo tanto, pero no me están pidiendo corriente, perdón, ¿qué me están pidiendo? Voltaje. Entonces, como me están pidiendo voltaje, pues no lo divido entre la resistencia. Lo único que hago es sumar en base a la corriente. Y en este caso entonces el voltaje que corresponde a V1 va a ser igual a 1.4 menos 2.45, por lo tanto V1 va a ser igual a 1.4 más 2.45, entonces V1 va a ser igual a 3.85 volts. Entonces ahora sí encontramos el voltaje que nos solicitaron. ¿De acuerdo?